Bien, bendiciones. Hoy lunes 29 de mayo reiniciamos esta segunda parte de nuestra serie en cuanto a las dispensaciones y hemos estado revisando y compartiendo las cuatro dispensaciones generales. Bien, las cuatro dispensaciones generales hemos también estudiado. Dispensación es oikonomía. Oikonomía, que significa, en primera instancia, administración del gobierno de una familia y su economía, y, en segundo lugar, un conjunto de periodos o de tiempos, épocas dentro del programa de Dios. Entonces, la dispensación o una dispensación es un tiempo, amén, de acuerdo a la palabra oikonomía. Bien, la primera dispensación general es antes de la ley, así se le llama, antes de la ley. Ahora, la segunda dispensación general es la ley mosaica, y hemos leído Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. También vamos a buscar en Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Qué nos dice Romanos 3:20? Hermana Milene, ¿puede usted lecturar Romanos 3:20? Busque ahí en su Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 20. Amén. Sí, Para que lo amén. pueda usted también Dice, leer. Amén. amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Dice este versículo 20, ya que por las obras de la ley, estas obras de la ley es una alusión a la ley mosaica. Ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley, ese conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál fue, cuál fue el propósito entonces de la ley mosaica? A ver, pensemos unos instantes. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que Moisés pueda recibir las dos tablas de la ley? ¿Cuál fue la finalidad entonces del pacto mosaico, del establecimiento o de la inauguración de las 10 palabras o de los 10 mandamientos? ¿Para qué? A ver, pensemos. Hermana Laura, ¿qué cree usted? ¿Cuál fue la intención de Dios de dar a conocer la ley mosaica? ¿Qué piensa usted? Amén, pastor. Bueno, bueno, la finalidad para que conocieran el pacto mosaico es para que se cumpliera lo que es la ley, porque antes, como no había ley, bueno, había pecados. Entonces, sobre todo es lo que yo puedo, bueno, podemos discernir más que nada, pastor. Amén, hermana Laura, amén. Bien, mi hermana Avilene, piensa usted, ¿cuál fue el propósito de la ley mosaica, de los 10 mandamientos? O sea, ¿en qué contribuyó? ¿Hubo una razón de ser? ¿Qué observaba Dios? ¿Qué pensaba Dios a través de este código, digamos, de ética de los 10 mandamientos? Amén. Bueno, la verdad sí tengo ciertas dudas aquí. Yo considero que dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay alguna parte de la palabra de Dios dice que todo eso era figura y sombra de lo que había de venir en esa dispensación.
es como, es la salvación del hombre, ¿no? Pero dado por Moisés, mm, ¿cuál era el objetivo? Pues preparar el camino, diría yo, ¿no? Pues era una sombra de todo lo que había de venir cuando viniera Cristo, tanto el Cordero de la Pascua, pero ahorita, pues en este momento no se me ocurre alguna otra respuesta por el momento. Amén, hermana Vilene. Amén. Sí. Bien, vamos a analizar este versículo 20 de Romanos 3:10. Romanos, perdón, 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, si un ser humano intenta cumplir la ley de Dios, los mandamientos, el hombre intenta, se esfuerza para poder obedecer la ley mosaica, los mandamientos, a la postre no será justificado porque no va a poder cumplirla cabalmente. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley mosaica, ¿cuál fue el propósito? Aquí, aquí en este versículo 20 encontramos la respuesta. El propósito de Dios a través del establecimiento de la ley mosaica, de este código de 10 mandamientos, era mostrarle al ser humano su condición de pecado, o sea, desnudarle. Era como, era como que Dios le estaba eh, mostrándole al hombre un espejo, amén, un espejo a través del cual el ser humano se podía contemplar toda su, todo su cuerpo, toda su realidad, esa realidad de miseria por el pecado, eh, todas sus inclinaciones, todos tus defectos, sus limitaciones, todo el poder del pecado, las prácticas del pecado en él. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es como que cuando nos miramos en un espejo, ¿no? ¿No es cierto? Nos peinamos, nos arreglamos. Bueno, las mujeres se maquillan, se hermosean. También los hombres nos peinamos, eh, queremos vernos bien, nos afeitamos. Bueno, algunos también, bueno, se dejan crecer la barba, el bigote. Ya es look de cada persona, ¿verdad? Pero las mujeres se maquillan bien, quieren lucir bien, atractivas, etcétera, etcétera. Se ven delante de un espejo, ¿no? Y la ley mosaica era como un espejo que reflejaba, ¿qué reflejaba? La ley de Moisés, los mandamientos reflejaban la condición, reitero, pecaminosa del hombre. Pecaminosa, ¿por qué? Porque le mostraba su incapacidad por cumplir la ley a plenitud. Y por eso vamos a Santiago, busquemos Santiago en el capítulo 2. Hermana Laura, por favor, a ver, busque y lea con nosotros en el capítulo 2 de Santiago. Bien, Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Amén. Adelante. Amén, pastor. Entonces, en lo que es Santiago, capítulo 2 versículo 10 al 11, ¿va? Bien, pastor. Sí, Porque amén. cualquiera, perdón, amén. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Amén, hermana Laura. Qué interesante lo que Santiago describe en este versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, indiscutiblemente no hay ningún ser humano sobre la tierra que guarde toda la ley. Es imposible, es del todo imposible que alguien haya guardado
obedecido toda la ley al 100%, todos los 10 mandamientos, mejor dicho. Solamente existió una persona. ¿Quién? El Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Pero fuera de él y aparte de él, ningún ser humano, vale decir, algún ministro de Dios, pastor, líder, a una sierva de Dios que está de pronto ayunando, orando, intercediendo. O sea, el más consagrado creyente, el más santificado creyente es incapaz de poder cumplir toda, todos los mandamientos. Es imposible. Dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, entre comillas, o sea, que pretende guardar toda la ley, todo, obedecerla totalmente, los mandamientos, pero ofendiere en un punto, es decir, incumple un mandamiento, quebranta un mandamiento, de esos 10 solamente uno que quebrante, dice, se hace culpable de todos. En otras palabras, es como si hubiese transgredido todos los mandamientos, todos los 10 mandamientos, por el hecho de haber violado o quebrantado uno solo, sea mentir, sea adulterar, esto sea idolatrar, no guardar el día sabático o el día de reposo, que también es un tema, por supuesto, que podemos analizarlo en otra ocasión. O sea, son temas que surgen. Bien, versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás, ¿correcto? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy bien. Santiago nos dice, si tú has cumplido de repente los 9 mandamientos, pero has cometido adulterio o has matado, ya te has convertido en un transgresor de la ley. O sea, es como si hubieses transgredido toda la ley porque porque no has obedecido un punto, un mandamiento, tan solamente de la ley. Ya eres transgresor de la ley. Y por lo tanto, mereces el castigo. Eres pecador. Y por eso hemos leído lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 20, eh, que ningún ser humano será justificado. Justificado es una palabra en el griego, una palabra jurídica, jurídica de un juicio, que significa declarado sin culpa, justo, sin culpa, libre de toda culpabilidad. Será justificado, dice, delante de Dios. O sea, ningún ser humano por las obras de la ley mosaica será justificado delante de Dios. Ahora, nuestra hermana también Avilene nos habló de que esto es sombra, una figura y sombra, ¿verdad? Eh, antiguamente, como los judíos israelitas no podían guardar la ley mosaica, los mandamientos, entonces Dios estableció, reguló las prácticas de sacrificios animales, corderos, palominos, las aves, y cuando un israelita hacía su sacrificio de animales, esto le daba, era cubierto su pecado, porque el derramamiento de sangre de un animal, pues hacía que el judío, el israelita, quedaba pues libre del pecado. Era cubierto sus pecados por los sacrificios de sangre. Esos sacrificios de sangre apuntaban a Cristo, al Cordero de Dios, a aquel que fue sacrificado como oveja fue llevado al matadero, como un cordero que enmudeció. Y esto lo encontramos leyendo el capítulo 53 de Isaías. El capítulo 53 es el capítulo de la redención, del Mesías, el siervo sufriente, que fue que dio su vida en la cruz como una oveja, como un cordero, sin contaminación. Su sacrificio fue perfecto
y fue único, fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Bien, entonces, esta segunda dispensación general es llamada, entonces, la ley mosaica. Bien, vamos a leer ahora Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, en el versículo 17, a ver si lo encuentra hermana Laura o mi hermana Vilene, o hermano Juan también, usted también lo puede buscar. Juan 1, 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan capítulo 1, en el versículo 17. Amén. Amén, pastor. Y dice así, Juan, me dice que es Juan, capítulo 17, ¿verdad? ¿O es primera de Juan? No, es Juan capítulo 1, versículo 17. Laura. Perdón. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Mire, qué interesante, ¿no? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, esta segunda dispensación general es llamada la ley mosaica. La ley, ¿por qué mosaica? Porque la ley vino por medio, dice el texto en el versículo 17, vino por medio de quién? Del gran patriarca, del gran libertador, del gran legislador llamado Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada. Y luego la contrapartida. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo está asociado con la gracia, con el favor que no merecemos, la salvación a través de la fe, la gracia, la verdad a través de Jesús. En cambio, la ley fue expresada, la ley, capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos, y también, por supuesto, hay como 316 leyes dentro, pues, del código moral, sacrificios, reglamentaciones, son como 316, pero la ley del capítulo 20, los 10 mandamientos, la ley fue dada por medio de Moisés. Muy bien, entonces repasemos, la primera dispensación se llama la primera dispensación general antes de la ley. Segundo, la ley mosaica. Bien. Tercero, anoten. Tercero, apunten. La gracia salvífica. Número 3, la tercera dispensación general es la gracia salvífica. Amén. Anótelo ahí en su cuaderno. Y la gracia salvífica. Juan capítulo 1, versículo 17, dice en la parte B, la cláusula, la parte B dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es la gracia salvífica. ¿Por qué salvífica? Porque la gracia de Dios a través de Jesús hizo posible la salvación del hombre. La salvación por gracia, como un don que no merecemos, como un regalo, una dádiva divina que usted y yo no merecemos. ¿Por qué? Porque siempre hay pecado, porque por medio de nuestras obras, esfuerzos desplegados, no podemos alcanzar el estándar de Dios, de una vida recta delante de Dios. Entonces era preciso que Jesús, que el unigénito del Padre, viniera a la tierra. Era preciso que el verbo, el logos, la palabra verbo, Juan 1:1, en el principio del verbo, el verbo en el griego es logos, logos. Esta palabra logos griega significa pensamiento, idea, palabra. Amén. Pensamiento, idea, palabra. El logos, la palabra viviente. Jesús, en su estado de preencarnación, se encarnó.
tomó la naturaleza humana y la gracia y la verdad vinieron por él. Jesús inauguró entonces, a través de su ministerio, a través de su movimiento, la posibilidad de una salvación por gracia, por un don que no merecemos, como regalo, como un obsequio directo de Dios al ser humano. ¿Se da cuenta? La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Qué glorioso poder entender esto, que no merecemos la salvación, que es imposible, que por más que nos esforcemos en cumplir con cabalidad los mandamientos, el código moral, Éxodo capítulo 20, se torna imposible, se torna del todo imposible que un ser humano, por la práctica de las obras de la ley mosaica, alcance la salvación. Es imposible, es imposible. No es las obras lo que, lo que, lo que representa una condición, un requisito para ser salvo. Es la fe en Cristo, la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, porque por la gracia de Dios sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. No, mira, yo sí cumplo los mandamientos, los guardo, y soy merecedor, soy digno de ser salvo. No, esto es algo erróneo, es un engaño, es una falacia, una mentira. Es por la fe en Jesús. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien, estamos ya terminando. Dice esta sección esta segunda, esta continuación de nuestra clase de esta serie de las dispensaciones. Ahora, leamos Romanos 6:14. A ver, yo le pido a nuestra hermana Avilene, lea Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 6:14. Amén. ¿Lo tiene hermana Avilene? Amén. Romanos, sí, Romanos 6:14. Amén. Sí, amén. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bien, el apóstol Pablo nos dice, porque el pecado, o sea, ¿por qué dice porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes? Porque el contexto, los versículos anteriores, el enfoque es de morir al pecado, de no dejar que el pecado tome el control en nuestras vidas, que no, que no podamos silbar al pecado, sino que sirvamos a Dios resistiendo el mal, teniendo dominio sobre el pecado, andando en el espíritu, no en la carne. Dice este versículo 14, porque el pecado no se va a enseñorear, es decir, no va a jactarse como un señor, como un amo para nosotros, que tendrá el poder desplegado, que será más poderoso que yo, que será más fuerte, más poderoso que el hombre. No, el pecado, dice el apóstol Pablo, no se enseñoreará de nosotros o de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, lo contrario entonces a la ley, escúchenlo bien, lo contrario a la ley es la gracia. ¿Se da cuenta? Lo contrario a la ley mosaica, lo contrario a los 10 mandamientos, porque la ley vino por Moisés, bien, lo contrario al decálogo, a los 10 mandamientos, es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Anote, la palabra gracia en el griego es caris. Caris. ¿Cómo se escribe? Se escribe C o también K, K, A, R, I, S. Caris. Se lo repito, K, A, R, I, S. Caris. Caris.
De ahí viene la palabra carisma, ¿no? Un carisma, una gracia, un don, un regalo. Amén. Caris, gracia. Y esta palabra, este vocablo griego caris significa el favor que no merecemos, un obsequio, un regalo que no merecemos y de lo cual no somos dignos. Que alguien me diga, Pastor Frank, hermano Frank, quiero bendecirle con un par de zapatos. Amén, gloria a Dios. Le digo, gracias, mi hermano, pero yo ya tengo un par de zapatos, ya tengo yo. No, pero yo también quiero bendecirlo. Pero yo digo, pero, excusa, ¿no? No, no diga pero, por favor, recíbalo, porque es un regalo para usted. Bueno, gracias, mi hermano, gracias por los zapatos. Amén. O que alguien, hermana Vilene, le he traído, mire, una linda cartera para usted. ¡Uy, qué bonito! Una linda cartera. Pero yo tengo dos carteras. Pero bueno, yo quiero bendecirla con una cartera más, porque es un regalo para usted. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pero Dios así lo hizo. Sin merecerlo, Dios extendió su gracia para darnos la salvación en Cristo. Hermana Laura, quiero bendecirla con, con un lindo vestido para usted. Ay, un lindo vestido, sí, se lo regalo, es para usted, es suyo. Pero no, pero es que esto no, ¿qué voy a recibir de usted eso? Es un regalo para usted. Tómelo, es un regalo. eh, pero yo no lo merezco, pero no lo merece, pero es un regalo. Le quiero bendecir. Amén. Amén. Esa es la palabra caris, el regalo de Dios. Amén. Bien, esta tercera dispensación general es la gracia salvífica. ¿Por qué salvífica? Porque esta gracia contempló a Jesús, el Señor, el Salvador. Y a través de Jesús, ustedes y yo, ustedes, nuestro canal de YouTube, que nos sintonizan, son merecedores de la gracia de Dios. Por obra y gracia de Dios, sin que ustedes lo puedan ameritar, sin que sean dignos de alcanzar la salvación en Cristo Jesús, porque nadie es digno de alcanzar la salvación en Cristo. Amén. ¿Y qué nos dice finalmente para ya terminar? Lucas capítulo 16. Eh, hermana Laura, ¿puede leer Lucas capítulo 16 en el versículo 16? Lucas capítulo 16, versículo 16. Amén. Amén. Lucas 16, 16. Adelante, hermana Laura. Amén, pastor. Lucas capítulo 16, versículo 16. Y dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Hermana Amén, Laura. pastor. Dice, amén. Jesús dijo, la ley, la ley mosaica, ¿sí? Y los profetas eran ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Hasta Juan. ¿Quién Juan? Juan el Bautista. La ley y los profetas. Los profetas ahí, la palabra profeta en el hebreo es Naví. Naví. Se escribe N-A-B larga o también B chica. B chica y latina, Naví. Profeta en el hebreo es Naví. Y esta palabra hebrea Naví significa boca de Dios. Boca de Dios. Naví, boca de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde entonces, ¿qué sucedió? Que después de Juan el Bautista apareció en escena Jesús. Jesús, el Señor, trajo el reino de Dios. Él fue el que personificó y presentó el reino de Dios. Y Él trajo la gracia de Dios
el regalo de Dios. La ley antes, la ley mosaica, los profetas del Antiguo Testamento eran hasta Juan. O sea, cumplieron una función, una dispensación, ¿correcto? Hemos hablado de la segunda dispensación general, la ley mosaica, y esta tercera dispensación general llamada la gracia salvífica a través de Jesús. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra, lo anunció y muchas personas se esfuerzan por entrar en él. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te exaltamos, te adoramos y te agradecemos, oh Dios, por esta clase, Señor, esta continuación, oh Padre Santo, de esta serie sobre las dispensaciones. Padre Celestial, danos mayor claridad. Bendícenos siempre con tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, nuestro corazón a ti, oh Dios. Danos hambre y sed de ti y ayúdanos a comprender los tiempos, las edades, las épocas, Señor, las dispensaciones que estamos aprendiendo y estudiando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les bendigo. Este jueves les anuncio que estaremos estudiando la primera clase de nuestra serie, La santificación del creyente. Y el próximo lunes continuaremos con nuestra serie sobre las dispensaciones. Les bendigo con la paz de Jesús y hasta la próxima. Bendiciones en Cristo Jesús para cada uno de ustedes.